En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del 1 de agosto. Hoy se celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Algo muy importante de este santo, Alfonso María de Ligorio, es un tratado acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es un libro que todos deberíamos tener en nuestra librería, en nuestra biblioteca de la casa, en nuestro grupito de libros que tenemos, de libros que hemos leído y que nos han ayudado mucho a la vida espiritual. Este libro debería estar. Y si no lo está, yo te recomiendo que tú lo compres. Se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Pues vamos a ver las lecturas de hoy. Éxodo 40, del 16 al 21, del 34 al 38. No dejes de comentar en el chat de YouTube para que de estas lecturas, ¿qué versículo te ha llamado la atención? Y lo pones ahí. ¿Qué versículo te ha llamado la atención? Para poder compartir juntos en ese momento. O algo de la reflexión que te haya gustado, lo pones allí para poder conversar junto contigo, ¿está bien? Y no sea solo de mí para ti, sino que ustedes también puedan escribir, poner ideas que podríamos hacer, pero sobre todo, ¿qué te ha llamado la atención? Cita algún texto, algún versículo que te ha llamado la atención o algo de la reflexión. Éxodo 40, del 16 al 21 y del 34 al 38. En aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Qué maravilla, ¿no? Nosotros poder decir eso. Que al final de nuestra vida, nosotros digan, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Diciendo tu nombre, por supuesto, o el mío. Todo lo que el Señor nos ha ordenado. Al menos intentarlo. Porque a veces es muy difícil hacer todo lo que el Señor nos dice. Pero intentarlo. Lo importante de hacer lo que el Señor nos dice es hacerlo con prontitud. Porque después se mete Satanás y te quita la idea. Por eso San José, cuando el ángel le decía, vete a Egipto, se levantaba y iba. Regresa ahora a Nazaret y vuelve y se levanta y regresa a Nazaret. Así, de un momento a otro sale, porque si te la pones a pensar, entonces lo empiezas a valorar y al final no lo haces. Hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó. Colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario. Ven, no es un santuario como el templo de Salomón. Hasta Salomón no había templo. Era una casa de campaña grande, bien bella, ¿no? Porque todos tenían la costumbre en el desierto de tener una casa de campaña. ¿Y por qué el Señor no iba a tener la suya también? De tener su casa. Después se desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso además un toldo como el Señor se lo había ordenado. Hay muchos sacerdotes que les gusta hacer eso al lado de la iglesia, poner así una carpa bien grande como la tienda del encuentro y hacer una misa dentro. Y es muy bonito todo. A imagen esta de los tiempos de Moisés, en que el Señor habitaba en la casa de campaña y luego iba por el desierto hacia la tierra prometida. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se la había ordenado, parecido así al velo que a veces vemos en el sagrario. Cuando vamos a la iglesia donde está el Santísimo, ahí en el sagrario, que se le llama sagrario porque guarda lo sagrado, a veces tiene un velo por delante, parecido al velo que tenía Moisés delante.
¿verdad? Pues su rostro reflejaba la gloria de Dios. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Era la imagen que reflejaba de que Dios había bajado a la tierra. Una imagen bellísima cuando la nube baja. Esas nubes bajas que nosotros a veces vemos en la carretera. Cuando bajaba esa nube, cubría la casa de campaña. Y decía, el Señor está con nosotros. Es como la neblina. Y de un acontecimiento natural, ellos lo interpretan de un sentido místico, un sentido espiritual. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Fíjense que ellos no van donde quieren, ellos no salen a caminar cuando quieren, no descansan cuando quieren, sino cuando Dios lo determina. Es como el ciclo litúrgico. Nosotros celebramos el fin del año el 31 de diciembre, pero y el principio de año el 1 de enero. Pero nosotros, si nos guiamos por el año litúrgico, entonces el fin del año termina con el Adviento y el día de la fiesta de Cristo Rey, entonces comenzamos el año. Y entonces ahí nos felicitaríamos por el nuevo año. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dentro del tiempo de Dios, dentro del tiempo litúrgico. Y entonces el 1 de enero, en vez de felicitarnos por el nuevo año, felicitamos por el día de la fiesta de la Theotokos, de la Madre de Dios, que es ese día. Entonces, pero fíjense qué hermoso cómo ellos no van y caminan y se quedan cuando quieren, sino cuando Dios lo determina. Lo repito, y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, o sea que subía la nube, los hijos de Israel levantaban el campamento. Y cuando la nube no se quitaba, o sea que permanecía la nube baja, la neblina, pues se quedaban allí en el mismo sitio. Durante el día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Es esa imagen de Dios con nosotros. Es la imagen que prefigura al Emmanuel, que es Jesucristo con nosotros, Dios con nosotros. O sea, Dios cercano a nosotros, en una tienda de campaña, en el fuego, en la nube. Está ahí bien cercano a nosotros. Él no es un Dios distante. Él está muy preocupado por ti y te acompaña siempre. Qué agradable, Señor, es tu morada, dice el Salmo 83. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Qué hermoso salmo. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Piensa, dice el salmo. El anhelo de mi corazón es la vida eterna. El anhelo de mi corazón es recibir la comunión, es estar en la Eucaristía. El anhelo de mi corazón es los atrios del Señor, y se consume mi alma deseando esto. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión, dice, encuentra su casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Así como mismo el gorrión encuentra su casa y la golondrina su nido, así Dios es nuestra casa, donde viviremos siempre, pero donde vivimos desde ahora, desde ahora. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Quizás tú estás sin fuerza porque tienes problemas en el matrimonio, en el trabajo, no sé, estás enfermo. Dichosos los que encuentran en Dios su fuerza.
Dichosos los que viven en la casa de Dios, alabándolo siempre. Me viene a la mente las monjas de clausura o los monjes de clausura, los benedictinos, los trapenses, los que están viviendo, los cartujos, no sé, y las monjitas también que viven en los monasterios. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. También nosotros, que somos consagrados al Señor por el matrimonio, en nuestra casa, vivimos en tu casa, vivimos en Dios, alabándole siempre. Dice San Pablo, alabar al Señor siempre, en todo momento, alabar al Señor. Pues un día en tus atrios, dice, vale más que 1000 fuera de ellos. Cuando uno está en Dios, cuando uno está en Dios es como un momento que lo abarca todo, un momento que abarca toda la vida. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Porque quizás fuera de los atrios del Señor es como vida perdida. En cambio, un día en los atrios del Señor vale lo que una vida entera. Y yo prefiero el umbral de la casa de Dios, dice el Salmo, al lujoso palacio del perverso. Prefiero el umbral de la casa de Dios. Pregúntate tú, ¿qué prefieres? No es que Dios esté en contra de los lujosos palacios, porque quizás tú vives en un lujoso palacio, quizás tu casa es muy lujosa. El Señor no se refiere a eso. El Señor se refiere a qué prefieres tú. ¿Qué prefieres tú? El umbral de la casa de Dios. Eso es lo que el alma anhela. Y dice el Salmo que agradable, Señor, es tu morada. Mateo 13, de 47 a 53, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar. Fíjense ustedes que Jesucristo pone los ejemplos de la vida cotidiana. Ayer nos ponía el ejemplo del comerciante de perlas finas, del hombre que encuentra un tesoro en el campo. Y ahora dice el reino de los cielos, refiriéndose a Cristo, a Él mismo. El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Toda clase de peces. No solo peces buenos, de todo. Peces mordisqueados, peces con la mitad de la cola, no sé, todo tipo de peces. Y cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Fíjense que esto lo veía Jesús a diario, porque Jesús vivió los últimos 3 años de su vida en un pueblecito de pescadores, en una aldea de pescadores en Cafarnaúm. Y él vivía a diario esto, y quizás ayudó mucho en esto. Por eso lo conocía muy bien. Y estos relatos son muy bellos porque nosotros podemos imaginarnos y transportarnos a ese tiempo. Y escuchando esto podemos vernos allí con los pescadores, que no estaría mal decir pecadores también, en la playa, sentándonos allí a separar los pescados y ponerlos en canastos los buenos y tirar los malos al mar. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrá los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Y vuelta el Señor a avisarnos acerca del infierno, que es un estado del alma de desesperación. El alma, cuando está en el infierno, no soporta al otro, no soporta a Dios, no se soporta a sí mismo y entra en una amargura tal que se desprecia a sí mismo y desprecia a todos, incluso al mismísimo Dios. Y hay personas que viven en un infierno de este tipo aquí en la tierra.
es un estado del alma, el infierno. Porque donde está Dios, no hay tiempo ni espacio, no hay lugares. Estamos en Dios. Y fuera de Dios, el llanto y la desesperación, sea en la vida eterna o sea aquí. Porque las personas que viven lejos de Dios, muchos de ellos experimentan el infierno, el llanto y la desesperación. Pero yo tengo una buena noticia para ti, que si te sientes así, en el llanto y en la desesperación, acude a Dios, acude a la iglesia, acude al sacerdote, a los hermanos de la comunidad, porque hay solución, hay salvación, y esa te la ofrece el mismísimo Dios que te ama, para que no seas arrojado al horno encendido. ¿Han entendido todo esto? Le dice el Señor. ¿Han entendido todo esto? Porque es muy importante que tú y yo entendamos esto. Porque si no lo entendemos, entonces no podremos saber la gravedad o la bienaventuranza de estar en Dios o de no estarlo. Ellos le contestaron, sí. Entonces él le dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Así ponemos fin a esta lectura y recuerden que del Antiguo y del Nuevo Testamento podemos sacar cosas que nos son beneficiosas a todos. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en este día y que la Virgen te proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.